Muy buenos días, bienvenidos a un video más. En el día de hoy hablaremos acerca de la viruela símica, término que surge al ser una enfermedad que ocasiona síntomas parecidos a la viruela erradicada anteriormente en la década de los 60 y los 70, y se denomina símica o del mono porque se descubrió por primera vez en monos macacos enviados desde Singapur hasta un centro de investigación en Dinamarca en el año 1958. Sin embargo, el primer caso en humanos se presentó en 1970, específicamente en un niño de 9 años perteneciente a la República Democrática del Congo. Ok, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos, y es causada por un virus, el virus de la viruela símica, que provoca síntomas parecidos a la viruela que se erradicó ya anteriormente, pero con menos gravedad. Además, esta enfermedad es endémica en zonas salvajes de África Central y África Occidental. No obstante, se puede exportar a otras zonas del mundo, que es la situación que estamos observando hoy día. Ok, hablaremos un poco acerca del virus que ocasiona esta enfermedad. El virus monkeypox o virus de la viruela símica es relativamente grande, mide alrededor de 200 a 250 nanómetros y hace parte de la familia de los posvirus y del género de los ortoposvirus. Y aquí es importante que conozcamos que es el mismo género al que pertenece la variola o el virus de la viruela erradicada anteriormente. Por ende, en los años 60 y 70 la viruela símica no tenía importancia en salud porque al estar vacunadas las personas contra la viruela se ocasionaba una protección cruzada, es decir, si la persona se vacunaba contra la viruela, obtenía protección en contra de la viruela del mono. ¿Qué pasó? Se declaró erradicada la viruela y entonces se dejó de vacunar. Por ende, empezó a ganar importancia la viruela del mono. De este virus se conocen dos clados o dos géneros, los cuales se encuentran el primero, el virus de la viruela de África Central, y el segundo, el virus de la viruela de África Occidental, siendo el de África Central más grave y también más contagioso. Ok. Es importante conocer que los ortoposvirus tienen una característica y es que tienen una forma de ladrillo. Y este virus tiene una capa de lipoproteína, una envoltura de lipoproteínas. Y además es de ADN simple de doble cadena. Ok, ya conociendo la definición y el virus, pasaremos a la transmisión. ¿Cómo es que llega esta enfermedad a nosotros los humanos? Hay dos formas o dos vías. La primera, animal a humano, y la segunda, humano a humano, siendo la primera, que es la de animales a humanos, más frecuente. No obstante, en la actualidad se está viendo que ha aumentado el contacto o la transmisión humano a humano. Por ende, han aumentado los casos en todo el mundo. Ok, ¿cómo se transmite ese virus de un animal a un hombre? Lo primero que debemos saber es que los animales hospedadores de este virus son los primates no humanos, las ardillas africanas y también las ratas gambianas. ¿Cómo se pasa a un humano? Fácil, por medio del contacto con sangre de un animal infectado con este virus o con líquidos corporales como la saliva. Es decir, si un animal
muerde a una persona, le puede contagiar el virus si este animal está infectado. Y la otra forma es que el humano tenga contacto con esas lesiones que ocasiona esta enfermedad. Ok. La otra forma de humano a humano. Sencillo. La principal causa es un contacto estrecho y aquí juegan un papel fundamental las gotículas respiratorias. Se puede transmitir por medio de gotículas respiratorias con un contacto prolongado. Por ende, es importante el uso de la mascarilla. Otra forma es tocando las lesiones que aparecen en esas personas que están infectadas o también con el contacto de superficies donde hayan estado personas infectadas. Ejemplo, una persona infectada con el virus de la viruela símica o virus de la viruela del mono, le salen unas lesiones, unas vesículas. Esas lesiones, al tener contacto, al estar acostado él, ahí puede quedar el virus. Él se para y vengo yo y me acuesto ahí. Entonces, ahí tengo riesgo de contraer el virus de la viruela humana. Otro aspecto importante y fundamental, ¿cuál es? El de las mujeres embarazadas. Cuando una mujer embarazada contrae viruela del mono, puede transmitirlo por medio de la vía placentaria a el bebé y obtener viruela del mono congénita. También se puede transmitir durante del parto. Ok, ahora hablemos un poco acerca de la patogenia y de los síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo se produce esa enfermedad? Lo primero es el contacto y la transmisión. Ya sabemos, ¿verdad? Hay dos formas, de animales a humanos y de humanos a humanos. Ok, hay varias vías de entrada del virus. Primera, la piel, también está la orofaringe y la nasofaringe. En este caso haremos el ejemplo con la piel. Aquí supongamos que una persona le tocó esas heridas que salen características de la viruela del mono a otra persona infectada. Ok, ahí ese es el sitio de inoculación por donde entra el virus. El virus entra a la piel específicamente, ahí hace su ciclo de replicación y se va a replicar, va a aumentar su cantidad. Y es lo que vemos aquí, aumenta la cantidad de virus. Cuando aumenta la cantidad de virus, este se va a los ganglios linfáticos. ¿Para qué se va a los ganglios linfáticos? Pues para entrar en la circulación. Entonces, aquí hablamos de una viremia primaria. ¿Ok? Luego de esos ganglios linfáticos puede migrar a varios órganos como lo es el tracto gastrointestinal, los pulmones y la córnea. Y aquí hablamos de la viremia secundaria. Todo este proceso conlleva al periodo de incubación, es decir, ese paciente no va a presentar síntomas cuando se está produciendo toda esta patogenia y todo este proceso, porque sabemos que el periodo de incubación es el periodo de que entra el virus hasta que comienza a presentar síntomas ese paciente. Y ese periodo va de 7 a 14 días, con un máximo de ¿cuánto? Un máximo de 21 días. Ok, luego de que entra el virus, se replica, va a los ganglios linfáticos y luego a los órganos, aparecen los síntomas prodrómicos. ¿Y qué quiere decir esto? Los síntomas que aparecen antes de la enfermedad como tal. Y algo fundamental, al momento en que aparecen los síntomas prodrómicos, ya el paciente es contagioso, ya aquí es contagioso, mientras que en el periodo de incubación no es contagioso.
Ok, estos síntomas van a durar de 1 a 3 días y se van a caracterizar por ser linfadenopatías, fiebre, cefalea o dolor de cabeza, mialgia o dolor en los músculos o dolor corporal, y también se puede presentar tos. Ok, también se pueden presentar otros síntomas dependiendo qué órgano está afectando. Puede presentarse vómitos o diarrea. Ok, luego de estos síntomas, es decir, básicamente desde que empieza la fiebre, de 1 a 3 días después va a empezar la erupción y esas lesiones que aparecen. Ok, esas lesiones van a avanzar de la siguiente manera. Primero aparece el enantema. ¿Qué es el enantema? Unas lesiones que aparecen en la orofaringe. Ok, luego van a empezar a aparecer lesiones en la cara y en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Es en las partes donde más aparecen lesiones y van a formarse las máculas. Las máculas, como lo vemos aquí, son lesiones que son firmes, es decir, que están en una superficie plana, no generan un aumento. O sea, esas lesiones no generan. Ejemplo, las máculas son así, planas, mientras que las pápulas aumentan, es decir, aumenta el tamaño, aumenta la altura. Bueno, en las máculas duran 1 a 2 días, luego pasan a pápulas y aquí dura de 1 a 2 días. Las pápulas, como ya vimos aquí, son lesiones que comienzan a ser abultadas, pero no tienen nada dentro. Luego, de 1 a 2 días después, aparecen las vesículas. Las vesículas, como vemos, son lesiones que ya aparecen llenas de líquido blanco o blanquecino. Y de 1 a 2 días aparecen las pústulas. ¿Qué son las pústulas? Son lesiones llenas de un líquido blanquecino, o sea, son las lesiones. Y aquí dura alrededor de 5 a 7 días el paciente en las pústulas. Luego de que salen esas pústulas se forman las costras, como observamos aquí, y se comienza a descamar el paciente. Cuando se ha descamado el paciente se considera no contagioso, ¿ok? Es decir, esta enfermedad dura alrededor de 20 a 30 días. Recordemos un poco acerca de la patogenia, ¿cierto? Va a los ganglios linfáticos y luego a varios órganos. Y aquí es importante tener en cuenta que pueden existir complicaciones por infecciones secundarias. Ejemplo de ellas son las lesiones en la córnea. Hay pacientes que pueden perder la visión si hay una infección secundaria en la córnea. Por eso es importante tratar todo lo que aparezca en este paciente como infecciones secundarias y prevenirlas. También se puede presentar una neumonía porque hay una respuesta inmunitaria que ocasiona inflamación en las vías respiratorias y por ende aumenta la capacidad, disminuye, la capacidad pulmonar y se está predispuesto a infecciones secundarias por algunas bacterias. Por eso es importante vigilar siempre la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre no debe durar más de 3 días. Es decir, desde que aparecen esas lesiones, comienzan a aparecer las lesiones, lo máximo que puede durar esa fiebre son 2 días después de que aparecen las lesiones. Si duran más de 2 días, posiblemente sea una infección secundaria y hay que hacer otros estudios para ver qué tiene ese paciente y recomendar un antibiótico. También es importante vigilar
esas lesiones que aparecen, ya que pueden existir infecciones secundarias, es decir, bacterias pueden aprovecharse de que hay una lesión y ocasionar una infección en la piel más grave. En cuanto al tracto gastrointestinal, puede presentarse vómito y diarrea, y también puede existir sepsis, que es algo mucho más grave, es una infección generalizada en todo el torrente sanguíneo que se debe tratar con antibióticos. Ok, diagnóstico. El diagnóstico se hace con base en el examen físico. Algo que caracteriza a la viruela del mono es la linfodenopatía. Entonces, esos pacientes, para diferenciarlos de la viruela, clínicamente se puede utilizar que los ganglios estén inflamados. Eso es un síntoma característico, un signo característico, perdón, de la viruela del mono. Hay que preguntar todos esos antecedentes, si viajó a países de África Central, África Occidental, si compartió con tribus africanas, entre otros comportamientos que conlleven pues a un riesgo de infección. El diagnóstico se hace con una prueba de reacción de cadena polimerasa. ¿Por qué no se puede hacer con pruebas sanguíneas? Porque en muchas ocasiones no sabemos si es viruela o es viruela del mono, porque pertenecen al mismo género, recuerde, pertenecen al género de los ortoposvirus. Por ende, se va a confundir. Además, si los pacientes están vacunados en contra de la viruela, va a salir un falso positivo, porque tiene antígenos ya, tiene anticuerpos, perdón. ¿Y cómo se toma la muestra de esa PCR? Se toma de esas lesiones que tiene. Se quita la costra, si es el caso, o también se puede sacar líquido de esa lesión para mandarla al laboratorio. No se debe administrar ningún medio de cultivo, se lleva en un tubo seco simplemente. Ok. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es más que todo sintomático. Es decir, si presenta cefalea, vamos a darle el analgésico; si presenta diarrea, el antidiarreico, y reponer esos líquidos que se pierden también. Entonces hay que brindar hidratación y un reposo. En países europeos existe un medicamento que la Agencia Europea de Medicamentos aprobó, el cual es el tecovirimac. El tecovirimac es un medicamento que se había creado en contra de la viruela, pero como se erradicó, ahora lo están usando pues para la viruela del mono. Se debe usar en casos graves. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, que vamos a estar trayendo mucho más contenido de enfermedades importantes y curiosas. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima y que la pasen bien.